otra variable que puede estar afectando nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, el primer elemento es el conocimiento personal. El segundo es el conocimiento de la tarea. O sea, tenemos que conocer cuáles son los objetivos de cada tarea, ¿no? Y todas aquellas características de la misma que puedan influir en mayor o menor medida en nuestro proceso de aprendizaje. Sabemos que no todas las tareas, por ejemplo, que se nos dejan, tienen el mismo grado de dificultad, ¿no es cierto? Hay algunas de mayor y otras de menor dificultad. Por eso tenemos que conocer. Después nos hablan del conocimiento estratégico. Dice que tenemos que tener un repertorio de estrategias o alternativas para llevar a cabo una tarea, ¿no? Esto vendría a ser, por ejemplo, equivalente a qué técnicas de estudio, qué estrategias de aprendizaje yo utilizo al momento de aprender. Y finalmente tenemos el autocontrol y control de las actividades, ¿no? Y si tenemos un autocontrol, pues tenemos que planificar nuestras actividades, regularlas, autorregularlas y evaluar qué técnicas me funcionaron, qué técnicas no, en qué momento aplico, para qué cursos me sirven estas, para qué otros me sirven aquellas, ¿no? Y obviamente modificarlas si es que fuera necesario. Entonces esos son los elementos de la metacognición. Ahora vamos a hablar de otro tipo de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje autorregulado, ¿no? Autorregulado, o sea, yo mismo regulo mi proceso de aprendizaje. Es aquel en el que la persona aplica sus estrategias, ¿no? De aprendizaje. Se autoevalúa, ¿no? ¿Va bien? ¿No va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Me voy evaluando, ¿no? Cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para asegurarse que el contenido ha sido aprendido y si le está aportando o no, si está siendo eficaz o no. En caso de que no sea así, como yo lo autorregulo mi propio aprendizaje, porque tengo una autoevaluación, pues yo en ese momento voy a tomar medidas correctivas. Voy a cambiar de repente de estrategias, ¿no? O voy a cambiar de objetivos para poder alcanzar mis metas de aprendizaje. Ese es el aprendizaje autorregulado. Y en el aprendizaje autorregulado incluyen diferentes aspectos. En primer lugar, tengo que establecer objetivos, ¿verdad? Digamos que cada uno de nuestros aprendizajes nos dan diferentes formas de estudiar, maneras o estrategias de estudiar, pero tienen muchos de ellos, los que hemos visto la semana pasada, y ahora tienen muchas cosas en común, ¿no? Como por ejemplo establecer objetivos. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi meta? Una vez que establezco objetivos, pues voy a planificar. Voy a planificar mi tiempo. ¿Para qué? Para aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Hemos dicho que el tiempo es importantísimo, que el tiempo no espera, entonces tengo que planificar mi tiempo. Después tenemos la automotivación, que también hemos visto que es importantísima, es esa fuerza que nos lleva a cumplir nuestra meta y a levantarnos aunque nos caigamos y seguir adelante, ¿no? Por eso es tan importante, y acá nos dice el aprendizaje autorregulado, que es importantísimo mantener la motivación intrínseca. ¿Cuál es la motivación intrínseca? Esa interna de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el deseo innato de aprender, de superarme, de ser mejor, en el caso de ustedes, pues de ser profesionales, ¿no es cierto? Otro aspecto es controlar la atención. Mis niveles de atención los tengo que llevar a mi máximo nivel, a mi máximo potencial. Esa es la idea, ¿no? Que mis periodos de atención, por ejemplo, cada vez se vayan ampliando, ¿no? Ampliar estrategias de aprendizaje. Ok, muy bien, de repente yo solo uso el resumen, ok, pero de repente pues hay otras estrategias que me podrían utilizar y me podrían ser más útiles y no utilizar solo la misma. De repente para ciertos cursos me va a ser útil el resumen, pero para otros puedo hacer un mapa conceptual, puedo utilizar otro tipo de estrategias. La siguiente es autocontrolarse. Eso significa que tengo que controlar, comprobar cómo va mi proceso de aprendizaje. ¿Estoy alcanzando mis objetivos? ¿Voy bien en los tiempos que me he planteado? ¿No? Y autoevaluarse, que es al final, ¿no? O sea, el resultado final. ¿Cómo me fue? ¿Cómo fue? ¿Fue un proceso eficaz, productivo? Y dentro de esta autoevaluación también debe estar la autorreflexión, donde yo determino si estas estrategias de aprendizaje
para mí han tenido éxito, han sido eficaces, han sido productivas o no. En caso de no serlo, pues ya saben que siempre podemos cambiar, tomar medidas correctivas y cambiar nuestras estrategias de aprendizaje. Ahora vamos a ver otro tipo de aprendizaje, es el aprendizaje cooperativo. Su nombre lo dice, cooperativo, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Es un aprendizaje en grupo, en equipo. Entonces, es una metodología que se basa en el trabajo en equipo y tiene por objetivo la construcción del conocimiento, o sea, no solo que todos aprendamos, ¿sí? Conocimiento, sino también nos habla de la adquisición de competencias y también de habilidades sociales, ¿no? Entonces, no solo es un grupo de estudio en el cual solo vamos a llenarnos de conocimiento, sino vamos a aprender nuevas competencias, vamos a adquirir nuevas competencias, ¿no? Porque las competencias las podemos desarrollar, ¿no? Y a la vez también voy a desarrollar mis habilidades sociales, que es importantísimo también para mi proceso de aprendizaje, porque hemos dicho que no solo es importante nuestro aprendizaje cognitivo, sino también nuestro, dentro del aprendizaje, podríamos hablar de nuestra inteligencia emocional, y ahí están nuestras habilidades sociales. Vamos a ver los elementos del aprendizaje cooperativo. El primer elemento importante es la interdependencia positiva. Entre cada uno de los miembros tiene que haber una interdependencia positiva. Para esto, cada uno de los miembros debe tener claro que los beneficios de este aprendizaje cooperativo es para todos, no solo para uno. Los beneficios son para todos. Y en este momento es donde uno sella ese compromiso que lo llama el aprendizaje cooperativo como el compromiso con el éxito, como equipo, ¿no? En el cual tú vas a pretender que todos los participantes aprendan y se esfuercen al máximo. Ahí no hay individualidades en el aprendizaje cooperativo, ahí se trabaja en equipo. Todos somos importantes y todos remamos juntos, ¿no? El siguiente elemento es la interacción estimuladora. Eso significa que cada integrante de este equipo debe brindar ayuda a los demás, intercambiar ideas y recursos, hacer una retroalimentación. No es, yo sé esto y me lo guardo para mí. No, es intercambiar, es hasta cierto punto, pues, desafiar a tus compañeros para que mejoren e influir en sus esfuerzos para que logren objetivos como grupo, ¿sí? Entonces, si tú quieres que el grupo mejore, pues tienes que ayudar de repente al que tiene menos nivel a que incremente su nivel para que el producto del equipo sea cada vez mejor. El siguiente elemento son las habilidades interpersonales y de equipo. Y aquí es donde entra ya el desarrollo de las habilidades sociales, ¿no? Este equipo también va a desarrollar habilidades sociales, o sea, que todos aprendan a tomar decisiones, que tengan una buena comunicación entre todos, que haya confianza entre todos. Después tenemos la responsabilidad individual y grupal. No significa que como es un aprendizaje cooperativo haya, pues, ¿no? Como usualmente cuando se hacían los trabajos en grupo y estábamos en el colegio, ¿no? Trabajo en grupo, qué fácil. Hay un responsable, él es el que se mata, 2 o 3 trabajan y el resto bien, gracias. No, en el aprendizaje cooperativo no. Cada integrante debe asumir una tarea o responsabilidad, por lo menos, ¿no? Porque son varias. Y a la vez, si es que hay algo en lo que tenga ciertas deficiencias, viene el apoyo, recibe el apoyo externo del resto del grupo. Y finalmente, tenemos el procesamiento grupal, que es donde se evalúa cómo se están alcanzando las metas. Estamos logrando nuestras metas y a la vez se autoevalúa pues el grupo para ver qué aspectos positivos están teniendo de este aprendizaje cooperativo y qué aspectos negativos, obviamente, para mejorarlos, ¿no es cierto? Porque es un trabajo en equipo. Entonces, esos son los elementos del aprendizaje cooperativo. Y ahora vamos a ver la última teoría del aprendizaje. Es la teoría del procesamiento de la información. En esta teoría se da una analogía con el cerebro humano, ¿no? El cerebro humano, se da la analogía entre el cerebro humano, perdón, con las computadoras, ¿no? La analogía entre el cerebro humano y las computadoras, ¿no?
Se dice, esta teoría, que el cerebro vendría a ser el soporte físico, o sea, el hardware. Y las funciones cognitivas equivalen al software, ¿no? Por eso se compara el cerebro humano con el de una computadora. Ya que dice esta teoría que la mente humana, se desarrolla una operación secuencial y sucesiva. ¿Que inicia con qué? Con la percepción, ¿no es cierto? La percepción juega un rol importante acá. La percepción y entrada de la información. ¿Cómo ingresa la información? A través de la percepción, también llamada input, ¿no? Continúa este proceso con el almacenamiento y la interpretación que permite una respuesta, ¿no? Se procesa esta información y finaliza con la salida o la respuesta de la información. Entonces, hablamos de tres procesos, ¿no? El ingreso de la información, la entrada de la información, el procesamiento de la información y la respuesta o salida de la información. En este proceso, ¿no es cierto? Inicialmente juega un rol importante la percepción, pero en el proceso de procesamiento, almacenamiento de la información, ¿quién juega? ¿Qué otra función cognitiva juega un rol importantísimo? Pues nuestra memoria. Entonces, la memoria cumple un rol fundamental durante el procesamiento de la información. Y el procesamiento de la información va a permitir incorporar conocimientos a los datos ya guardados en nuestra memoria. En este proceso se añade entonces significado a la información nueva a partir de la información que ya teníamos almacenada. Esa es la teoría del procesamiento de la información. Entonces, chicos, espérenme un momentito, voy a detener esta presentación. Esas serían todas las teorías del aprendizaje. Ahora lo que vamos a ver los procesos psíquicos superiores. Percepción, atención, memoria, pensamiento creativo. ¿De acuerdo? Obviamente todo esto relacionado con nuestro proceso de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a empezar con la percepción, ¿cierto? Y ya hemos mencionado de alguna manera indirecta la percepción, si recuerdan cuando vimos en la balota 1 una de las teorías. A ver, ¿qué teoría de la que vimos en la balota 1, vamos a repasar un poquito, se relaciona con la percepción, chicos? ¿Quién recuerda? A ver. La Gestalt. Muy bien, chicos. Yair, Lady, Casey, muy bien, la Gestalt, ¿no es cierto? Ahí es donde hablamos de manera, ¿no? Muy cercana de la percepción. Bueno, ahora vamos a hablar de ella como una función psíquica superior, ¿no? La percepción representa el procesamiento de la información. ¿De qué tipo de información? De nuestro mundo físico, de nuestro mundo real, que es captada por quién. ¿Quién capta la información? Nuestros órganos de los sentidos, ¿verdad? Nuestros órganos de los sentidos, nuestra vista, nuestra audición, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro gusto, todos ellos, pues, son nuestros órganos de los sentidos. Entonces, la percepción representa esa información de nuestro mundo real, de nuestro mundo físico, que es captada por nuestros órganos de los sentidos. ¿Quién se encarga de procesar toda esa información que captan los órganos de los sentidos, chicos? El cerebro. Exactamente, muy bien, Yair. Nuestro cerebro es el que se encarga, ¿verdad?, de procesar toda esa información. Pero para que se dé la percepción, no solo necesitamos de los órganos de los sentidos, sino también necesitamos de estímulos capaces, valga la redundancia, de estimular nuestros órganos de los sentidos, porque no es que percibimos todo, ¿verdad? Día a día, nosotros nos bombardean de millones de estímulos visuales, auditivos, ¿no? Principalmente. Pero todos ellos los captamos, solo un porcentaje.
¿Qué dicen ustedes, chicos? Solo un porcentaje. Ujú. ¿Y de qué depende que esos estímulos sean captados por nosotros? De nuestra atención, muy bien, ¿de qué más? De la intensidad o cercanía. También, muy bien, ¿de qué más? De nuestros intereses, de nuestras motivaciones, de nuestras necesidades, ¿verdad? Porque si a mí no me interesa, por ejemplo, ¿no? Si a mí me sale acá, estamos trabajando, me sale una publicidad aquí en la computadora de videojuegos y a mí no me interesan, pues ni la voy a mirar, ¿no? Voy a salir 20 publicidades de videojuegos y ni las voy a mirar. Pero de repente si me sale un artículo de una investigación, probablemente diga, uy, mira, ese está interesante y haré clic ahí. Entonces, influyen nuestras percepciones, influyen muchísimo para que nosotros le podamos prestar atención, pues nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestras motivaciones. Vamos a ver las características de la percepción. La percepción presenta tres características. La percepción es subjetiva. ¿Recuerdan cuando les hablé que las percepciones y nuestras emociones tenían una característica de subjetividad? Bueno, precisamente ahora vamos a ver. Las percepciones son subjetivas, es selectiva y es temporal. Son sus tres características. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? En primer lugar, la subjetiva. Hemos dicho que lo subjetivo es algo propio, interno de cada uno. Entonces, cuando hablamos de la percepción y su característica subjetiva, se refiere a que las reacciones de un estímulo van a variar de una persona a otra, ¿verdad? Por ejemplo, miren, acá hay un gatito. Este gatito es el estímulo, ¿no es cierto? Para esta chica, cuando ve el gatito de repente caminando por la calle y lo ve ahí solito y abandonado, pues para ella el gatito es sinónimo de su mascota, la que va a engreír, va a ser su compañero, ¿no? Es como ella reacciona. Pero vemos otro señor que también pasa por la calle y lo ve al gato solo. Y para él el gato dice, ah, mira, tengo ratones en casa. Si me llevo a este gato, pues este gato de repente puede cazar, ayudarme a cazar los ratones, ¿no? Esa es la subjetividad. O sea, las diferentes reacciones frente a un mismo estímulo van a variar de una persona a otra, ¿verdad? Recuerdan que también hablamos de que, por ejemplo, si íbamos a una exposición de pintura, ¿no? Cada quien iba a tener diferentes reacciones frente a una misma pintura. La otra característica es que nuestra percepción es selectiva. Eso significa que va a seleccionar su campo visual en función de lo que cada uno de nosotros desee percibir. ¿Cómo así? Por ejemplo, imaginémonos que nos vamos a ir, nos vamos a dar un breve descanso y nos vamos los, ¿cuántos soy yo aquí en este momento? Somos 73. Nos vamos los 73 al mall, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir los 73 al mall. Y estamos ingresando y a ver, díganme ustedes, según sus intereses, ¿a qué tiendas iría cada uno de ustedes? A ver, pónganme en el chat, chicos. Según sus intereses. Entramos y cada quien va a buscar, obviamente, lo que a uno le gusta. ¿No es cierto? Lorena se va a H&M, Casey se va a Crisol, una se va a tienda de ropa, hay otra que también se va a la tienda de ropa, otra se va a la librería, María Fernanda se va a comer porque es hora de almorzar y seguro no ha almorzado todavía, Jacqueline se va a Bata a buscar calzado. ¿A dónde más se va? ¿Alguien va a buscar tecnología? No hay ninguno acá que le guste la tecnología. Bueno, así, cada uno va a seleccionar, ¿no es cierto? Entonces, no es que todos vamos al mall a lo mismo, no todos vamos a comer, no todos vamos a ver ropa, no todos vamos a comprar libros, no todos vamos a ver zapatos, ¿cierto? Entonces, muy bien, Jacar,
nuestra percepción es selectiva, porque cada uno va a seleccionar en función de lo que interesa, ¿no es cierto? Hay cosas que no las vamos a registrar, otros sí, ¿verdad? Muy bien. Y la última característica de nuestra percepción es que es temporal, ¿cierto? Cambia. ¿Por qué? Porque va a evolucionar en función de nuestras experiencias, necesidades y motivaciones, ¿verdad? Pues van a cambiar, no siempre vamos a ir a buscar lo mismo. De repente de acá a, sin ir muy lejos, a un año, pues de repente los que siempre van al mall a comprarse ropa, de repente ya no van a ir solo a comprarse ropa o va a ser su prioridad. De repente van a ir a buscar otros intereses, van a tener otras motivaciones, ¿de acuerdo? Por eso es que nuestras percepciones también son temporales, son a corto plazo, ¿verdad? Incluso la próxima vez que vas al mall, pues de repente ya no vas a comprarte ropa, sino vas porque tienes hambre y quieres comer, o de repente vas porque necesitas comprar un foco para tu casa, ¿no? Entonces ya te vas a otra tienda, ¿no? Entonces esas son las características de la percepción, subjetiva, selectiva y temporal. Ahora vamos a ver las alteraciones de la percepción, ¿sí? Estas dos, ¿no? Son, digamos, no diríamos las más importantes, pero van a ser definitivamente las que tienen una diferencia bien clara la una de la otra. Primero tenemos a las ilusiones. ¿Qué es una ilusión? Una ilusión es una percepción equivocada de un objeto concreto o real, ¿cierto? O sea, es algo que existe, algo que es real, algo que todos lo podemos ver, pero que yo lo veo de manera distorsionada o equivocada, por alguna razón. ¿Y por qué normalmente podemos presentar ilusiones? Las distorsiones se pueden dar muchas veces por falta de atención o no prestamos la suficiente atención y también muchas otras veces por un estado emocional intenso, ¿no? Y las ilusiones es algo que nos ha pasado a todos, más de una vez, ¿no? Por ejemplo, digamos que estamos caminando por la noche, ¿no? Por un lugar oscuro, no hay buena iluminación, o yo qué sé, se cortó el alumbrado público. Entonces, de por sí eso nos genera cierto nerviosismo, ¿verdad? Porque es oscuro, de repente es un lugar muy transitado, y a lo lejos podemos hasta ver de repente la silueta de una persona, de un hombre, inmediatamente pensamos que es un ladrón, alguien que nos puede agredir, pero a manera que nos vamos acercando, pues nuestras emociones ahí nos juegan, ¿no? Nos traicionan, nos vamos acercando y nos podemos dar cuenta, como muchas veces seguramente les ha pasado, que de repente no era la silueta de un hombre ni de nadie, sino simplemente era, pues, el tronco de un árbol, ¿no? Que de lejos aparentemente parecía ser la silueta de un hombre. O en aquellos que estudian de madrugada, ¿no? Están ahí estudiando en la madrugada, pues normalmente hay silencio, ¿no es cierto? Todo está oscuro, hay un silencio profundo, entonces te vas a acostar, ¿no? Ya terminaste de estudiar, te vas a acostar, apagas todas las luces, porque normalmente uno en su casa, como la conoce de memoria, uno puede caminar de memoria en la oscuridad porque tú sabes dónde están las cosas y todo lo demás. Pero digamos que esa noche tú te estabas dirigiendo hacia tu habitación y de pronto escuchaste un ruido. Y ese ruidito te pone nerviosa, ¿no? Y de repente pues, fue un gato que se metió a tu cocina, ¿no? El gato del vecino alguien dejó la puerta de la cocina o del patio abierta y se metió a tu cocina. Entonces, eso te genera, pues, ¿no? Un nerviosismo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es esa sombra? ¿Quién es? ¿Quién se ha metido? ¿No? Hasta que te das cuenta que es el gato, ¿no? Esa es una ilusión. ¿No? Entonces es una percepción equivocada o distorsionada de un objeto que existe, real, que todos podemos ver y que a todos nos pasa o nos ha pasado más de una vez. Las alucinaciones, en cambio las alucinaciones son las percepciones de un estímulo exterior, pero de un estímulo exterior inexistente, algo que no existe, que no es real, que es producto de mi imaginación, que solo yo lo puedo ver, que el resto de personas no lo ven, solo lo veo yo, ¿de acuerdo? ¿Qué puede provocar alucinaciones?
¿no? Las más comunes están producidas por un estado febril, fiebre alta. Las más comunes, ¿quiénes presentan alucinaciones? Los enfermos mentales, ¿no? Los pacientes psiquiátricos, esquizofrenia, digamos, ¿no? En algunos casos de epilepsia, en algunos casos de excesivo cansancio, somnolencia, y también en aquellas personas que consumen drogas, ¿no? Drogas alucinógenas, ¿no? Son normalmente los que presentan alucinaciones. Y como hemos dicho que las percepciones se captan a través de nuestros órganos de los sentidos, pues estas alucinaciones son visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas, a nivel de todos los sentidos pueden ser. Como les decía, en quienes, digamos, normalmente las hemos observado más, por ejemplo, en personas que consumen drogas o enfermos mentales, ¿no? Por ejemplo, un enfermo mental, ¿no? Es común que presente alucinaciones, ¿no? Digamos, tú estás conversando con él, ¿no? Y de pronto voltea, gira la mirada hacia un lugar, hacia un espacio donde no hay absolutamente nadie, ¿no? Y empieza a hablar. Vete, vete de acá, ¿qué quieres? Te he dicho que te vayas, dile que se vaya, te dice, y tú, ¿pero a quién? O sea, si no hay nadie. ¿Ahí no lo ves? ¿No? Entonces tiene alucinaciones visuales, auditivas. Normalmente también los enfermos mentales escuchan voces y esas voces les dan órdenes, ¿no? Normalmente son órdenes de autoagresión o agresión a otras personas, ¿no? También pueden tener alucinaciones táctiles, ¿no? Te pueden decir, sácamela, sácamela, me está mordiendo, se me está subiendo, ¿pero quién? La araña, ¿no la ves? Me está mordiendo. Entonces ellos sienten que les muerden, que les camina, digamos, yo qué sé, un animal, ¿no? Igual olfativas, ¿no? Sientes ese olor, qué rico, huele a flores, me recuerda a mi mamá y tú no sientes absolutamente nada, ¿no? Entonces son percepciones de un estímulo exterior inexistente, que solo es producto de la imaginación y solo lo puede ver la persona que padece esa alucinación, ¿va? Entonces ahora les pregunto, chicos, ¿todas las personas presentamos ilusiones? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Muy bien. ¿Y todas las personas presentamos alucinaciones? No todas. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces esa es la parte que quería que les quede clarísimo. Muy bien. Entonces vamos a ver otras alteraciones de la percepción. ¿De acuerdo? Estas ya son más complejas, ¿no? Definitivamente estas son mucho más complejas. Y en su libro solo están de manera general, ¿no? Pero ponen algunos ejemplos. Entonces, como probablemente muchos de ustedes van a tener la curiosidad de saber, los he puesto de manera muy breve, porque en realidad no creo que estos ejemplos específicos vengan en el examen, porque son ya muy digamos, de especialidad, ¿no? Ustedes no van a estudiar psicología. Pero igual se los pongo porque yo sé que muchos de ustedes sí tienen mucha curiosidad o interés por saber de muchas cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver las pseudopercepciones, ¿no? Que es otra anomalía de la percepción, o imágenes anómalas. Estas pseudopercepciones se dan como imágenes, ¿no? Se presentan como imágenes, pero se producen en ausencia de este estímulo. O sea, realmente no hay una imagen, ¿no? Pero te parece ver, por eso es una pseudo percepción, ¿no? Te parece ver que hay una imagen, pero en realidad no hay esa imagen, porque se da en ausencia de estímulo, significa que no está presente el estímulo, ¿no? Y dentro de las pseudo percepciones están las imágenes hipnagógicas, ¿no? Como les digo, solo las mencionan, pero las voy a decirles qué es cada una de ellas, ¿no? Son las que aparecen en el paso entre el sueño y la vigilia, o sea, entre cuando vamos despertando, ¿no? Y pueden ser auditivas o visuales, normalmente son o auditivas o visuales, ¿no? Aparecen normalmente así cuando estamos despertando y dices, ¿qué es que estoy viendo estrellitas? Ah, no,
¿no? Es el proceso entre despertarte, ¿no? Los alucinoides se producen también en la ausencia de estímulo que las desencadena y la persona no les otorga el valor de realidad, o sea, porque tú sabes, te das cuenta, no, o sea, eso definitivamente no es real, ¿no? No está pasando realmente. Y se produce normalmente por intoxicación por drogas, ¿no? O también en el espacio cerrado de los ojos, en el espacio negro de los ojos cerrados. Cuando cerramos los ojos, ¿no? Es ese espacio negro. A pesar de que estar con los ojos cerrados, nosotros podemos, en cierta medida, algunos, no sé si a ustedes les ha pasado, percibir algunas imágenes. O sea, como que hay un espacio ahí que te permite percibir. Pero normalmente se presenta en el caso de las personas que consumen drogas, ¿no? Pero ellos reconocen que no es real, es producto obviamente de las drogas. Las némicas, que son imágenes que aparecen con escasa viveza, o sea, no puedes asegurar obviamente, son representaciones exactas de impresiones sensoriales y también se presentan de manera visual o auditiva, ¿no? Y se pueden presentar de forma voluntaria o involuntaria, ¿no? Como que creo que he vivido esto, creo que me ha pasado esto, ¿no? Sí o no, creo que sí, me parece haber visto algo así o no estoy segura, me parece, ¿no? Porque son amnésicas, ¿no? Y que les viene también ahí la memoria. Y las consecutivas, que se producen como consecuencia de un estímulo sensorial inmediatamente anterior. Qué sé yo, de repente viste una película de terror, ¿no? Entonces, lo asocias, por ahí dice consecuencia de un estímulo sensorial inmediatamente anterior que te pasó antes, ¿no? Entonces, te quedas como que ahí, hipersensible, por eso son consecutivas. Los trastornos estésicos son también, obviamente, alteraciones de la percepción que se representan en la intensidad de los estímulos. Entonces, ahí hablamos de intensidad, de fuerza, ¿no es cierto? Y pueden ser tres. La hiperestesia, ¿qué significa, chicos? El prefijo hiper. ¿Quién me dice que es hiper? ¿Alguno sabe? Ninguno. A ver, ¿qué significa el prefijo hiper? Mucho por encima. Exceso, ¿no es cierto? Exceso, demasiado, ¿no es cierto? Entonces la hiperestesia, porque estamos hablando de que estos trastornos se dan en la intensidad de los estímulos, entonces la hiperestesia se percibe más intenso, cuando el estímulo se percibe más intenso de lo que realmente es, o sea, se intensifica, sea un sonido, veo el color demasiado brillante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos dice que tú cierras una puerta, la cierras normal, sin lanzarla con fuerza, pero de pronto sientes como que si lo hubieras golpeado fuertísimo, como que te retumba en el oído, ¿no? Es la hiperestesia, porque lo sientes con mucha intensidad. Lo contrario, la hipoestesia, que es disminución, déficit, ¿no? Es cuando el estímulo se percibe menos intenso de lo que en realidad es. Entonces acá hablamos de un debilitamiento de la percepción. Entonces los colores ya no se ven vivos, sino tienden a verse más oscuros. Si estás comiendo algo lo sientes insípido, ¿no? No tiene sabor, ¿no? Y el último dentro de los trastornos estésicos está la anestesia y se relaciona con nuestro tacto, con nuestra sensibilidad de la piel, ¿no? Entonces se deja de producir una sensación táctil, ¿no? Y obviamente las terminaciones nerviosas, por ejemplo, del dolor, se apagan, entonces dejas de sentir dolor, ¿no? Y finalmente, me parece que es la última, son las dismorfosias, que son producidas por una distorsión del estímulo, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Entonces, vemos el estímulo, pero distorsionado. Pero la persona reconoce que el estímulo existe y que es ella quien está percibiendo el estímulo de manera distorsionada. Entonces, todas ellas son las alteraciones de la
percepción. Ahora vamos a pasar a otra función psíquica superior, la atención, una función muy, muy importante, fundamental. Es un proceso psicológico básico. ¿Para qué? ¿Recuerdan cuando hemos visto también el procesamiento de la información? Bueno, para procesar la información necesitamos obviamente de la atención y en realidad para la realización de cualquier actividad que hagamos, ¿no? Es la atención normalmente es una función psíquica que actúa con la mayoría de las funciones psíquicas superiores a la vez. ¿Cuál es la función de la atención? Su función es seleccionar, al igual que la percepción, tampoco prestamos atención a todos los estímulos. Así como no percibimos todos los estímulos que llegan a nosotros, tampoco prestamos atención a todos los estímulos. Entonces, su función es seleccionar del entorno los estímulos que para nosotros son relevantes, son importantes, ¿no? Para llevar a cabo una acción y unos objetivos. Entonces, su función es seleccionar aquellos estímulos relevantes. La atención y la motivación juegan un rol importante, por supuesto, ¿no es cierto? Porque si su función de la atención es seleccionar, pues interviene mi motivación, ¿verdad? Ya que la motivación, a su vez, ¿no? Va a impulsar nuestra conducta a actuar. Entonces, la atención y la motivación tienen una gran relación. Y existen dos tipos de atención. Tenemos la atención pasiva y la atención activa. ¿Cuándo es la atención pasiva? Cuando estamos en estado de vigilia, despiertos, ¿no es cierto? Durante el cual la persona está preparada para reaccionar de manera consciente y adaptarse al medio, ¿no es cierto? Respondemos al medio. Esta se da de manera espontánea y automática, o sea, prácticamente sin darnos cuenta. En cambio, el tipo de atención activa, esta sí está dirigida o orientada a un estímulo específico, ¿no? A algo que queremos. Por lo tanto, aquí entra a tallar nuestra voluntad y es dirigida. Yo dirijo mi atención de manera voluntaria hacia algo. Ahora vamos a ver un ejemplo de atención activa y pasiva que lo vamos a ver después de nuestro break de 5 minutitos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces nos vemos en 5 minutos.